días, docente, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los hipertensivos, para lo cual tenemos un caso clínico, el cual se trata de la enfermedad renal crónica más hipertensión arterial. Este es el caso clínico de una mujer de 42 años con hipertensión arterial no controlada que ha estado medicada con valsartán, amlodipina y atorvastatina. También tenía un monitoreo domiciliario de presión arterial de 140/90 promedio, el promedio de 14 tomas, y un monitoreo ambulatorio de la presión arterial 6 meses antes de la hipertensión sostenida, ¿no? Dentro de los antecedentes, bueno, la mujer era sedentaria, obesa, niega consumo de tabaco, antecedentes de maternos. La madre cursaba con insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, el padre igual con hipertensión arterial, ¿no? Bueno, en los exámenes de laboratorio llama la atención la creatinina en 1,79 y demás análisis alterados, ¿no? Bueno, fue diagnosticada con enfermedad renal crónica, ¿no? Y para tratar esta patología se debe de controlar la presión arterial, para lo cual inicia este tratamiento con furosemida y agregado valsartán, amlodipina y furosemida, ¿no? Se logra la normotensión y el control, bueno, el monitoreo ambulatorio de presión arterial 6 meses después del tratamiento muestra una presión arterial promedio de 123/73 durante las 24 horas del día. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito sobre lo que es la hipertensión arterial. Bueno, es un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades, ¿no? Bueno, se dice o se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de entre 30 y 79 años con hipertensión arterial, y cerca de 2/3 de estas personas viven en países con ingresos bajos, bueno, y medianos, ¿no? La hipertensión arterial es una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles para reducir la prevalencia de esta patología en un 25% hacia el año 2025, ¿no? La cual la presión arterial, la hipertensión arterial se define como el nivel de presión arterial en el que los beneficios del tratamiento superan los riesgos derivados del mismo. Los valores umbral o puntos de corte de las cifras de presión arterial para definir y clasificar la hipertensión arterial son de utilidad para facilitar el diagnóstico y abordar la estrategia terapéutica más adecuada. Bueno, dentro de los principios del tratamiento antihipertensivo, un componente importante es el tratamiento no farmacológico, ¿no? En algunos hipertensos es posible controlar de manera adecuada la presión arterial mediante una combinación de pérdida de peso, restricción del consumo de sodio, aumento de ejercicios aeróbicos y, bueno, la ingesta moderada de alcohol, ¿no? Estos cambios en el estilo de vida pueden facilitar el control farmacológico de la presión arterial. Ahora, los medicamentos antihipertensivos pueden clasificarse según sus sitios o mecanismos de acción. Los fármacos, bueno, para eso tenemos los fármacos que reducen la presión sanguínea. También tenemos fármacos que pueden disminuir el gasto cardíaco y la resistencia vascular. También fármacos que pueden reducir la presión de llenado ventricular, ¿no? Y los fármacos que pueden reducir la resistencia periférica mediante la acción en el músculo liso. Vamos a hablar sobre los diuréticos. Los diuréticos tienen efectos antihipertensivos, ¿no? Cuando se utilizan solos y mejoran la eficacia de todos los otros medicamentos antihipertensivos. Se desconoce en realidad el mecanismo exacto por el que los diuréticos reducen la presión arterial. Los fármacos reducen el volumen extracelular porque inhiben el cotransportador de cloruro de sodio, ¿no?, en el túbulo contorneado distal, lo que va a intensificar la excreción de sodio en la orina y reduce el gasto cardíaco.
Sin embargo, el efecto hipotensor se va a conservar durante el tratamiento prolongado por el descenso de la resistencia vascular. El gasto cardíaco regresa a los valores previos al tratamiento y el volumen extracelular casi se normaliza por las respuestas compensatorias como la activación del sistema renina-angiotensina. Acá tenemos un cuadro sobre los tipos de diuréticos que existen y su sitio de acción, también los principales usos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Así, por ejemplo, tenemos a los tiazídicos, a los ahorradores de potasio, diuréticos antagonistas de la aldosterona y diuréticos de asa. Vamos a hablar un poco sobre las benzotiazidas. Estos medicamentos, después del descubrimiento de la clorotiazida, se desarrollaron varios diuréticos orales que tienen una estructura arisulfonamida y bloquean el cotransportador de cloruro de sodio. Algunos de estos no son benzodiazinas, sino que tienen rasgos estructurales y funciones moleculares semejantes a la de los compuestos benzotiazidas originales y por consiguiente se clasificaron como integrantes de la clase de diuréticos tiazídicos. Por ejemplo, acá tenemos a la clortalidona o a la indapamida, ¿no? En muchos enfermos se obtienen efectos antihipertensivos con tan solo 12.5 miligramos de clortedilona o hidroclorotiazida diario, ¿no? Más aún cuando se utilizan como monoterapia, la dosis máxima diaria de diuréticos tiazídicos por lo general no debe exceder los 25 miligramos o su equivalente, ¿no? Dado que los efectos diuréticos e hipotensores de estos fármacos suelen aumentar de manera considerable cuando se administran combinados. Es necesario tener cuidado para iniciar la terapéutica simultánea con ambos usando dosis bajas de cada medicamento. Ahora, vamos a ver un poquito los efectos secundarios de los benzotiazidas. Tienen disfunción eréctil, puede haber gota, hiponatremia o también cabe mencionar que traspasan la barrera placentaria y que se eliminan por la leche materna, por lo cual no están recomendados durante el embarazo. Los diuréticos de asa tenemos, por ejemplo, acá la furosemida, la bumetanida, torsemida, el ácido etacrínico, ¿no? Estos medicamentos se denominan así porque actúan en el nivel de la porción gruesa de la rama descendente de la asa de Henle y van a presentar un inicio de acción más rápido que los tiazídicos, por lo cual se utilizan cuando se quiere una depresión del volumen rápida de sodio y agua, ¿no? Continuamos con lo que es simpaticolíticos. Dentro de estos tenemos a los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta, ¿no? Los bloqueadores adrenérgicos beta van a variar por su selectividad o por el tipo de receptor beta B1, ¿no? En la presencia de actividad agonista parcial o simpático-mimética intrínseca y en su capacidad vasodilatadora, van a afectar a la regulación circulatoria mediante varios mecanismos, como por ejemplo la disminución de la contractilidad miocárdica o la disminución de la frecuencia cardíaca y también la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Los efectos farmacológicos, los fármacos con actividad simpático-mimética intrínseca van a disminuir menos la frecuencia y el gasto cardíaco en reposo. La reducción de la presión arterial se va a correlacionar con una caída de la resistencia vascular por abajo de los valores anteriores al tratamiento, ¿no? Tal vez por estimulación de receptores adrenérgicos beta 2 vasculares que median la vasodilatación, y sus efectos secundarios, se debe evitar su uso en pacientes con asma, el riesgo de reacciones hipoglucémicas y alteraciones en el colesterol, ¿no? También tenemos a los antagonistas de los receptores adrenérgicos. Al inicio, los antagonistas de receptores adrenérgicos alfa 1
reducen la resistencia arteriolar y aumentan la capacitancia venosa. Ello causa un incremento reflejo de mediación simpática de la frecuencia cardíaca y la actividad de renina en plasma. Durante el tratamiento prolongado persiste la vasodilatación, pero se normaliza el gasto y la frecuencia cardíaca y la actividad de renina en plasma. Durante el tratamiento no cambia el flujo sanguíneo renal. Los bloqueadores adrenérgicos alfa 1 causan hipotensión ortostática de magnitud variable según el volumen plasmático, ¿no? Muchos pacientes retienen sal y agua con el tratamiento continuo, lo que atenúa la hipotensión postural, ¿no? Ahora tenemos también a los antagonistas de receptores alfa 1 y beta adrenérgicos combinados, como el labetalol y el carvedilol. El labetalol es una mezcla equimolar de 4 esteroisómeros, ¿no? Un isómero es un antagonista alfa 1, el otro es un antagonista beta no selectivo con actividad antagonista parcial y los otros dos son isómeros inactivos. Debido a su capacidad para bloquear receptores adrenérgicos de alfa 1, el labetalol intravenoso puede reducir la presión con la suficiente rapidez para ser útil en el tratamiento de urgencias hipertensivas, ¿no? El labetalol tiene la eficacia y los efectos adversos que cabría que esperar con alguna de las combinaciones de antagonistas de receptores beta y alfa 1. En cambio, el carvedilol es un antagonista de receptores beta con actividad antagonista de receptores alfa 1. El fármaco se aprobó para el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca sintomática. También tenemos a fármacos de acción central como el metildopa, ¿no? El metildopa es un antihipertensivo de acción central que es considerado un profármaco que ejerce su acción antihipertensora mediante un metabolito activo. Los efectos adversos significativos de la metildopa limitan su uso actual casi a solo el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, en el cual tiene un historial de seguridad. El metildopa es metabolizado por el aminoácido aromático descarboxilasa de neuronas adrenérgicas en metildopamina, ¿no? Las concentraciones máximas de este medicamento ocurren de 2 a 3 horas después de la administración y su efecto va a perdurar de 6 a 8 horas incluso después de la administración intravenosa, ¿no? Uno de los efectos secundarios, es la disminución de la libido, signos de parkinsonismo e hiperprolactinemia, que pueden serlo bastante pronunciados para causar ginecomastia y galactorrea. El metildopa, como ya mencioné, es un fármaco de elección para el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo y esto está basado en su efectividad y seguridad para la madre y el feto. También tenemos a los antagonistas de los conductos de calcio 2, ¿no? Los cuales son fármacos importantes para el tratamiento de la hipertensión. La farmacología de estos agentes se basan en la contracción del músculo liso vascular, ya que esto va a depender de la concentración intracelular libre de calcio. La inhibición del desplazamiento transmembranario de calcio a través de los conductos de calcio sensibles de voltaje pueden disminuir la cantidad total de calcio que llega a los sitios intracelulares. Los antagonistas de los conductos de calcio van a reducir la presión sanguínea porque relajan el músculo liso arteriolar y disminuyen la resistencia vascular periférica. Sin embargo, esto genera una descarga simpática mediada por un vasoreceptor, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos el nifedipino, el amlodipino, la felipina y la nitradipina, ¿no? Uno de los efectos secundarios son cefaleas, sensación de sofocos, mareos y taquicardias. Voy a dar pase a mi compañera Yamilet. Buenas tardes, doctor. Soy Yamilet Morales Matamoros y vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar acerca del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? A modo de historia vamos a tener estos mecanismos adicionales, ¿ya? En primera instancia vamos a tener una inhibición del catabolismo de las bradicininas, ¿ya? Esto a modo de vasodilatadores, ¿ya? En segunda instancia vamos a tener la potenciación de la síntesis
como podemos visualizar en la imagen, está representando unas prostaglandinas. Ya, esto también van a venir a ser los vasodilatadores. Luego va a venir a ser mejorar, ¿no?, la función en este caso, ya sea por el óxido nítrico o también por una regulación positiva, ya en este caso de las células endoteliales. A consecuencia, vamos a tener que esta actividad se va a dar en el sistema nervioso, más específico en el simpático. Ya, esto va a ser mediante la modulación, ¿no?, presináptica. Bueno, y luego vamos a tener una inhibición de las respuestas. Ya, en este caso, como hemos tenido ya las sinápticas, en este caso se va a dar las postsinápticas. Ya, a este caso le vamos a llamar las angiotensina 2, que más adelante les voy a explicar. Siguiente, Pamela, por favor. Bueno, luego vamos a tener una inhibición de la estimulación simpática en este caso, ya. También por la síntesis de noradrenalina, ya, y también se va a dar, ¿no?, la liberación de arginina, en este caso se va a dar en el vasopresina, ya, y luego vamos a tener una inhibición de los reflejos vasoreceptores controlados centralmente en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Acá podemos visualizar en este cuadro las propiedades farmacodinámicas ya de estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya. Son 15 en total y vamos a hablar de los más importantes. Siguiente, bueno, vamos a hablar en primera instancia de qué van a estar compuestos, ¿no? En primera instancia vamos a tener al sulfidril, ya, que esto van a venir a ser, dentro de las características incoloros, van a tener un olor parecido al ajo, ya. Un olor muy fuerte y repulsivo, nos comentan en un artículo, ya, pero en particular es de un peso molecular muy bajo. Ya, ahora también podemos decir que estos se van a unir fuertemente a las proteínas de la piel y van a venir a ser responsables, ¿no?, de ser intolerantes persistentemente a algunos olores productivos por la mofetas. Ahora vamos a tener también los carboxilos, que esto, como bien sabemos, es un grupo funcional de los ácidos orgánicos, que esto está formado por un átomo de carbono y unido, ¿no?, a un oxígeno y también a un grupo hidroxilo. Ya, y en tercera instancia vamos a tener a los fosfonilo. Siguiente, Pame, por favor. Ya. Vamos a tener acá en primera instancia a los captopril. Ya, este captopril va a existir tabletas de 12,5, de 25 y 50 miligramos. Ya, esto a nuestro paciente se le va a dar como dosis inicial a un 25 miligramos, ya sea 2 o 3 veces al día. Ya, depende al diagnóstico de nuestro paciente. También vamos a tener que los alimentos pueden disminuir a la absorción de este captopril hasta un 50%, ¿ya? Pero esta disminución todavía no está comprobado, por decirlo así, científicamente, ya que clínicamente va a ser insignificante. Siguiente, Pamela. Luego vamos a tener al benastril, ¿ya? Esto va a tener de 10 a 20 miligramos, ¿ya? Esto también se puede dar con una combinación, ya sea con el amlodipino, ¿ya? Esto se le va a dar a nuestro paciente como dosis inicial a 10 miligramos al día, con una dosis de mantenimiento ya sea de 20 o también de 40 miligramos al día, ¿ya? Algunos pacientes van a responder mejor a la dosificación, ya sea 2 veces al día. Y también a modo de acción, el comienzo se le debe de dar, ¿no?, de 2 a 6 horas, y también la máxima respuesta antihiperactiva va a ocurrir dentro de 2 semanas. ¿Ya? Vamos a tener también que este medicamento no va a contener este sulfídrico, ¿no? Como bien lo hablamos, que todos estos medicamentos tenían los 3 componentes. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tener el medicamento cilazapril, ¿ya? Esto que viene a ser un profármaco que tampoco va a contener el sulfidrilo,
ya que esto es un inhibidor, ¿no? Como bien lo hablamos. Vamos a tener también que este medicamento, vamos a tener una respuesta antihipertensiva inicial que va a ocurrir ya sea de 1 a 2 horas, y esto va a alcanzar un punto máximo ya sea llegando a las 6 horas, ya, y esto va a durar de 8 o de 12 horas a modo de un periodo, ¿no? También podemos hablar después de la absorción, que va a ocurrir un metabolismo, por decirlo así, en el hígado en este caso, ya, y esto se va a dar un metabolismo activo, por decirlo así, de este medicamento. Ahora, la dosis habitual es de 2,5 a 10 miligramos al día, o ya sea también en unas dosis divididas. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener al maleato de enalapril, ya que esto es también un profármaco que no va a contener dentro de sus componentes el sulfidrilo, ya. Bueno, este medicamento vienen en tabletas, ya sea de 2,5, de 5, de 10 o de 20 miligramos. Una dosis inicial para nuestro paciente va a ser una vez al día en tabletas de 5 miligramos, ¿no? Y también la dosis diaria, ya sea de 10 a 40 miligramos solos, o también puede ser en dosis divididas en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos al imidapril, ya, que esto también viene a ser un profármaco que no va a contener dentro de su composición al sulfidrilo, ya. Vamos a tener una dosis diaria de 10 a 40 miligramos. La respuesta máxima va a ocurrir dentro de un periodo de 5 a 6 horas, ya. Esto va a durar un día, que equivale a 24 horas, ¿no? Vamos a hablar acá netamente del órgano, ya sea el hígado, ya, que también la vida media de eliminación de los metabolismos es de 10 a 19 horas. Ya, también podemos decir que no es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del antagonista de receptor de angiotensina 2. Ya, esto viene a ser un grupo de medicamentos que van a modular el sistema angiotensina, ¿no? Esto también es llamado abreviado por BRA, que esto quiere decir bloqueadores del receptor de la angiotensina, ¿no? Y ahora, ¿qué es la angiotensina? Se preguntarán. Esto viene a ser una sustancia química del cuerpo que va a estrechar los vasos sanguíneos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a tener algunos efectos adversos, ya sea como los mareos, la fatiga, el dolor de cabeza, la hipercalcemia, o también los vómitos y diarrea que nuestro paciente va a presentar. Y dentro de los usos clínicos vamos a tener a nuestros pacientes con una hipertensión arterial, ya sea con una nefropatía diabética. Ya, como podemos visualizar en la imagen, tenemos un riñón normal y acá ya con la patología, ¿no? Y también el típico patología que es el diabetes mellitus tipo 2, en este caso. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a hablar de algunos ejemplos de este grupo. Ya, en primera instancia vamos a tener a los que una dosis inicial nuestro paciente debe tomar de 25 miligramos, ¿ya? Esto van a actuar bloqueando la acción de determinadas sustancias naturales que van a contraer los vasos sanguíneos, lo cual este medicamento va a permitir, por decirlo así, que la sangre circule mucho mejor, ¿no? Y que el corazón pueda bombear con una mayor eficacia o eficiencia, ¿no? Luego vamos a tener el Vasarfan, ¿ya? Una dosis inicial nuestro paciente va a tomar a 80 miligramos, ¿ya? Y la máxima va a ocurrir a 320 miligramos. Este medicamento va a controlar la presión arterial alta, como también una insuficiencia cardíaca. Ya solo lo va a controlar, pero no lo va a curar. Luego vamos a tener al Conderselfan, ¿ya? Vamos a tener una dosis inicial a 8 miligramos. Este fármaco va a ser que va a bloquear la acción de determinadas sustancias naturales. También van a contraer los vasos sanguíneos y
así como consecuencia va a permitir que la sangre pueda circular mucho mejor, ¿no? Y sobre todo que el corazón de ese paciente pueda bombear eh, en una mayor eficacia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a tener los vasodilatadores, ¿ya? Que esto es un mecanismo de acción, va a venir a ser relajar el músculo liso, como también disminuir la resistencia, ¿no? Vamos a tener dentro de ello estos fármacos que podemos visualizar, como la hidralazina, el nitroprusiato de sodio, los nitratos, ¿no? Entre otros. Netamente acá vamos a agarrar a estos dos fármacos, que es la hidralazina y también los nitratos. ¿Qué van a hacer? Van a bloquear este inositol, ya, trifosfato, que esto es abreviado el IP3, ya, con el calcio, mientras que en nitratos vamos a tener al óxido nítrico, ¿no? Y esto va a funcionar como vasodilatadores. Ahora, este hidralazina vamos a tener en una dosis inicial para nuestro paciente de 5 miligramos y también a 40 miligramos, ¿no? Y la máxima ya es a unos 200 miligramos, ¿ya? Mientras que nuestro otro medicamento, que es el nitroprusiato de sodio, vamos a tener a una dosis inicial a 0,25. Esto ya va a depender del kilogramo de nuestro paciente, ¿ya? Vamos a tener dentro de las indicaciones que vamos a tener a nuestro paciente con una hipertensión arterial, que esto también va a estar asociado a otros fármacos, como también la hipertensión arterial grave y una crisis, ¿no? Hipertensiva, en este caso, en el embarazo. Esto se va a dar en el fármaco hidralazina, ¿ya? También vamos a hablar acerca del minicidil, que esto acá netamente se va a hablar de la pérdida del cabello de nuestro paciente, ya sea acá asociado a los pacientes oncológicos, ¿ya? También vamos a tener al medicamento nitroprusiato, ya, que acá nuestro paciente que le va a dar las crisis hipertensivas, ya, que acá vamos a tener siempre emergencias. Dentro de las contraindicaciones vamos a tener a nuestros pacientes con hipersensibilidad y cardiopatía, ya sea las isquemias, y dentro del nitroprusiato vamos a tener la insuficiencia renal severa o ya sea en el embarazo también la hipersensibilidad, ¿ya? Siguiente, por favor. Pame, siguiente. Muchísimas gracias, doctor. Eso es todo.